Bienvenidos nuevamente a Entendiendo la Biblia. Estamos hoy en Santiago, capítulo 2, y vamos a estar estudiando versículo 19 hasta el final del capítulo, en el versículo 26. Lo que estamos mirando hoy es nuevamente acerca de la fe y las obras. Y lo que Santiago está haciendo aquí es que él no está comparando cómo ser salvo por fe o cómo ser salvo por obras. Él no está hablando de ser salvo por obras. Él está hablando cómo saber que nuestra fe es genuina. Y a través del libro de Santiago ha estado dando varios exámenes propios que usted y yo podemos mirar para ver si tenemos madurez espiritual, en cómo respondemos en las pruebas y la tentación y cómo respondemos a la palabra de Dios y varias cosas que está tratando. Aquí Él nos está dando la prueba no de si somos maduros, pero si realmente somos salvos, si realmente hemos aún nacido en la fe. Y trata con el asunto de que hay muchas personas que dicen ser salvos, pero si su fe no es evidente por medio de sus obras, entonces esa fe es muerta o no es fe genuina. Realmente él nunca dice, que él empieza a tratar con este pasaje, él nunca dice que esta persona tiene fe. Él empieza a tratar con si una persona dice que tiene fe y no tiene obras, su fe es muerta. Entonces él ha estado tratando con eso en Santiago 2, desde el versículo 14 hasta el 18, lo miramos en nuestro último estudio. Si no lo ha ido a ver, le animo que lo mire aquí mismo donde está viendo este podcast, lo puede mirar. Pero hoy vamos a tratar con la fe viva. Entonces, la fe muerta lo tratan estos versículos, pero ¿qué es la fe viva? Y empezamos primero con versículos 19 y 20, que realmente tienen que ver con la última sección de escritura que miramos, pero no pudimos terminarlo. Entonces, miremos versículo 19. Aquí vamos a irlo viendo versículo por versículo. ¿Qué dice acerca de esta fe? Porque hay aquellos que dirían, mira, yo tengo fe. Quizás yo no tengo obras, quizás mi vida no da evidencia de mi salvación, pero yo tengo fe. Santiago está tratando con este argumento. Entonces, él acá les va a dar una ilustración de otras cosas, personas que también tienen fe, pero que no tienen obras y muestra que su fe es muerta o es inexistente. Y no habla de nadie menos que de los mismos demonios. Ahora sabemos que estos demonios son ángeles caídos, ¿ok? Cuando Lucero se rebeló contra Dios, una tercera parte de los ángeles del cielo siguieron a Lucero. Entonces ellos no confiaron en Dios, dejaron de confiar en él, creyeron que Lucero era el que iba a tener poder y dominio y se fueron con él en esta rebelión. Dios los castigó y ahora sirven al diablo. Ahora son demonios sirviendo el propósito del diablo. Y lo que nos dice aquí Santiago es que ellos también tienen fe. Mírenlo ahí en el versículo 19, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, si ustedes creen que hay un solo Dios, un solo verdadero Dios, eso no significa que tienen fe verdadera, porque aún los demonios creen y también tiemblan, es decir, que reconocen el poder de Dios. Ahora, hay muchos pasajes que pudiéramos ver para entender esto, pero quiero nada más leerle uno en Mateo 8, versículo 29, donde Cristo trata con el endemoniado de los Gadarenos. Y él, cuando llega ahí, están este hombre endemoniado y los demonios dice esto, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Cuando Jesús vino, primero quiero que vea, los demonios sabían que él era Jesús, sabían que él era Hijo de Dios, sabían que él tenía poder sobre ellos. Sigan leyendo, dice, ¿has venido acá para atormentarnos? Ellos sabían que Jesús tenía el poder o el dominio sobre ellos. Dicen, has venido para atormentarnos. Ahora, si ellos tendrían poder sobre Jesucristo, Jesucristo no podría atormentarlos. El hecho de que ellos saben que Jesucristo los puede atormentar, están reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús tiene poder sobre ellos como demonios o como ángeles caídos. Y después dice esto, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ellos sabían que había un tiempo cuando ellos iban a ser juzgados por el Señor. Ellos sabían cuando va a haber un tiempo, nos cuenta de esto en el libro de Apocalipsis al final del tiempo, donde el diablo y sus ángeles caídos, sus demonios, van a ser juzgados por el Señor y van a ser condenados eternamente al lago de fuego. Entonces ellos están reconociendo que Jesús es Hijo de Dios, están reconociendo que tiene poder, reconocen que Él los va a juzgar, pero esa no es una fe salvadora, porque ellos no han puesto su confianza en Jesús o en Dios realmente como el verdadero Dios poderoso. Aunque ellos saben que Él es poderoso, perdón, ellos no están ejercitando una fe poderosa o salvadora. Entonces nos deja saber
que aun los demonios tienen cierto nivel de fe, mucho más fe que algunos hombres tienen, pero esa no es fe para salvar. Entonces el versículo 20 dice, más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Entonces les dejo claro que cualquiera que dice tener fe y no hay obras, esa fe es muerta. Y luego lo que va a entrar es que nos va a empezar a dar el ejemplo de Abraham. Miremos ahí en versículo 21. Dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ahora, aquí es donde tenemos que ver los detalles del pasaje, porque para muchos cristianos, aún quizás muchos predicadores, vemos un pasaje así y decimos, híjole, ese pasaje la verdad está duro, no la entiendo, pues mejor me voy a brincar a otro y vamos a evitar esos pasajes. Pero si usted realmente cree que su doctrina es bíblica y que nuestra doctrina es bíblica, que lo es, no tenemos por qué tener miedo de tratar con cualquier pasaje de la Biblia. Entonces no tenemos que correr de estos pasajes, no tenemos que escondernos de los pasajes, no tenemos que tratar de inventar algo que quizás tenga sentido, que la gente pueda creer. Tenemos que estudiarlo para poder sacar el verdadero significado. Porque sabemos que no somos justificados por obras. Sabemos que nosotros no somos salvos ante Dios. Él no nos declara justo por nuestras obras. Toda la Biblia deja claro eso. No somos salvos por obras. Sabemos en Efesios 2 que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Gálatas 2 nos deja claro de que nadie jamás va a ser salvo por obras. A través de todo el Nuevo Testamento y aún el Antiguo Testamento sabemos que la salvación para agarrar salvación con Dios es por medio de la fe y es algo que es de la gracia de Dios. La obtengo cuando yo pongo fe en Cristo, Dios me da de su gracia y yo soy salvo por gracia, no por obras. Pero aquí dice que Abraham fue justificado por obras y nos dice específicamente cuándo. Nos dice que es cuando él ofreció a Isaac sobre el altar. Así que si nosotros tomamos este versículo y nada más así decimos, bueno, Abraham fue justificado, eso tiene que significar delante de Dios, él fue salvo y cuando fue, pues fue cuando él sacrificó a Isaac. Entonces Dios le puso esa prueba, Abraham pasó la prueba, tuvo obras suficientes para sacrificar a su hijo y porque estaba dispuesto a hacer eso, Dios le dio salvación y lo justificó por esa gran obra. Pudiéramos tomar eso fuera de contexto y pensarlo así, pero tenemos que entender el resto de la Biblia. Así que vamos a ir a dos pasajes, vamos a ir a Romanos 4 y vamos a ir a Génesis 15, ¿ok? Ahora quédese conmigo, por favor, si tiene su Biblia, trate de ir ahí, vamos a irlo viendo. Vayan a Romanos 4 rápidamente, ¿ok? Quiero tratar de que estos videos no se hagan tan largos, siempre se parece que se me van un poquito más, pero quiero explicarlo bien, pero también aprovechar bien su tiempo. Entonces, en Romanos 4 nos dice esto, dice así, versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Ok, quiero que agarre esa frase. Si él fue justificado por obras, él puede gloriarse, pero no para con Dios. Le voy a decir delante de una vez, lo que está diciendo esto es que si Abraham fue justificado por obras, tiene de qué gloriarse delante de los hombres. Es decir, bueno, vamos a llegar ahí en un momentito, ¿ok? Miren el versículo 3. Dice, porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces aquí mismo dice que la escritura nos dice que Abraham creyó a Dios, eso es fe, y cuando creyó a Dios, esa creencia o esa fe le fue contada por justicia. Es decir, él fue justificado delante de Dios cuando él creyó a Dios y Dios lo justificó. ¿Ok? Versículo 4 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces, si él hubiera sido salvo por obras, él no hubiera sido salvo por gracia, eso hubiera sido una deuda. Dios le debía salvación por algo que él hizo. Entonces, Pablo está diciendo en Romanos 4 que Abraham fue justificado cuando él creyó y le fue contado como justicia. Pero Santiago nos dice que él fue justificado por obras cuando ofreció a Isaac su hijo. Entonces, ¿cuándo es? Cuando vemos aquí que dice, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Queremos ir a ver dónde dice eso, porque obviamente está citando un pasaje del Antiguo Testamento donde nos dice que Abraham le fue contado por como justicia cuando él creyó a Dios. Ese pasaje se encuentra en Génesis 15. Vamos a Génesis 15
Y vamos a leer ahí, por favor, en Génesis 15, porque ahí es donde encontramos el momento de la salvación de Abraham. Dios ha estado hablando con Abraham, Dios le está dando las promesas, que él va a tener una gran herencia. Y dice versículo 6 en Génesis 15, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora quiero que lo grabe. En ese momento, Abraham fue salvo. En ese momento Dios le extendió su gracia. En ese momento que él ejercitó su fe en este Dios y en el poder de Dios y en el propósito de Dios, en ese momento que él ejercitó esa fe, le fue contado como justicia delante de Dios. Él fue justificado delante de Dios. Ahora recuerde lo que dice en Santiago. Dice que Abraham fue justificado por obras cuando ofreció a Isaac su hijo. Piense un momento, ¿eso pasó antes o después de esto? Estamos en Génesis 15. Empezamos a ver la vida de Abraham en Génesis 12, más o menos. Y ahora en Génesis 15 nos dice que le fue contado por justicia. En Génesis 22, 7 capítulos después, varios años después, aquí todavía Isaac no había nacido. Ahora ya Isaac en Génesis 22, Isaac ha nacido. Dios le dice a Abraham que él ofrezca a su hijo. Abraham está dispuesto a sacrificar a su hijo. Y en ese momento, él fue justificado por obras. ¿Qué significa eso? ¿Fue salvo 2 veces? Porque aquí nos dice que fue salvo, que le fue contado por justicia. Dios lo justificó cuando creyó en él. Pero nos dice en Santiago que fue justificado por obras cuando ofreció a Isaac su hijo. Nos dice Romanos 4 que él creyó a Dios, repitiendo aquí, le fue contado por justicia. Nos dice que se fue justificado por obras, tendría que gloriarse, pero no para con Dios. Déjame le explico. Abraham fue justificado delante de Dios cuando él puso su fe en Dios y le fue contada como justicia. Pero esa justificación que pasa es entre el hombre y Dios y es algo privado y personal. Cuando Abraham ahora demostró su fe en Dios por medio de estar dispuesto a sacrificar a su hijo, ahora él se justificó delante de los hombres en el sentido de que él le mostró a los hombres la evidencia de su fe. Su fe en Dios era tan genuina, era tan verdadera, era tan viva, era tan segura que cuando Dios le pidió a su hijo, él estaba dispuesto a sacrificarlo sabiendo que Dios podía resucitar a su hijo. Entonces, cuando nos dice en Santiago que fue justificado por obras, no está hablando que fue justificado delante de Dios por obras, está hablando que él fue justificado delante de los hombres. Él le demostró a los hombres su fe y sus obras dieron evidencia de su fe. En Hebreos capítulo 11, el capítulo de la fe. ¿Sabe qué nos cuenta ese capítulo? Obras. Nos dice que por la fe Abel y luego nos dice qué hizo. Nos dice por la fe Enoc y luego nos dice qué hizo. Dice por la fe Abraham y habla de Abraham ofreciendo a Isaac por fe. Habla de Moisés, habla de todos los héroes de la fe y cuando habla de su acto de fe era exactamente eso, era un acto, eran obras. Entonces ellos tuvieron fe con Dios, pero la manera que revelaron esa fe, demostraron esa fe delante de los hombres para que ellos pudieran mostrarle evidencia a los hombres que fueron justificados, es por medio de sus obras. Como dijimos en el episodio pasado, nuestra fe no se debe de declarar solamente, se debe de demostrar. Entonces, Abraham, su fe se concretó y su fe lo justificó en Génesis 15. Pero delante de los hombres, cuando Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, ahí él demostró su fe a todo mundo, mostrándole al mundo que él había sido justificado. Sus obras dieron evidencia de su fe. Volvamos a Santiago 2 para seguir explicando eso, porque ese es el ejemplo que él está dando. Miren ahora versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Entonces, las obras simplemente demostraron la fe. La fe y las obras no trabajan uno en contra del otro, sino que una persona que realmente ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, sus obras perfecciona su fe. No es decir que lo completan, pero lo muestran, dan evidencia, dan el resultado, muestran el resultado de que esta persona tiene fe genuina. Entonces las obras y la fe actuaron juntos. Como le repito, fue todo lo que vimos en Génesis 11. Si Noé no podía haber dicho, Noé tuvo fe en Dios, nomás que no quiso hacer el arca. No, su fe, ¿cómo sabemos que tuvo fe en el diluvio? Porque se pasó más de 100 años haciendo el arca. Sus obras comprobaron que su fe estaba ahí.
usted no puede ver la fe. La fe se demuestra por las obras que hacemos. Entonces, no tiene que decir, esto no significa que nuestras obras son las que completan nuestra fe y tenemos que hacer obras para ser salvos. Está hablando que una persona que realmente ha ejercitado verdadera fe, sus obras lo van a comprobar. No tienes que decirle a todo mundo que eres creyente. No tienes que decirle a todo mundo que eres seguidor de Jesucristo. Solamente miran tu vida y se dan cuenta que Dios te ha cambiado y tus obras han perfeccionado tu fe. Lo están demostrando. En versículo 23, Santiago repite lo mismo que Pablo repitió en Romanos 4. Miren, lo dice. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces Santiago mismo reconoce, Abraham no fue justificado ante Dios por sus obras. Él creyó a Dios y en ese momento le fue contado por justicia. Pero él se justificó delante del hombre. Él le demostró al hombre su justificación por medio de sus obras. Por eso dice el versículo 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Tus obras muestran una fe genuina. Cualquiera puede decir, yo tengo fe. Yo acepté a Jesucristo. Yo hice una oración. Yo creo que Dios vino. Yo creo que Jesús murió de los muertos. Aquí lo traigo colgado en mi collar. Yo ahí tengo una foto de Cristo en mi casa. Yo creo en que Cristo murió. Eso no es ejercitar fe. Verdadera fe es creer que Jesucristo es el único camino al cielo y dio el pago completo para el pecado. Yo no necesito una iglesia, yo no necesito obras de mí mismo. Cristo hizo todo por mí, lo pagó en la cruz, dijo consumado es. Yo soy salvo completamente 100% por la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz. Y el momento que yo puse mi fe en esa obra, yo fui salvo. Pero ahora que el Espíritu Santo de Dios vino a morar en mí, Dios me regeneró y me hizo una nueva criatura. Eso se va a demostrar en mis obras. Eso es lo que nos está diciendo. Da otro ejemplo, brevemente, versículo 25. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino otra vez. Podríamos ir a Hebreos 11 y nos dice que por la fe Rahab actuó. Entonces Rahab tuvo fe que este Dios había oído muy poquito acerca de Dios de Israel, pero cuando ella oyó de él, ella creyó tanto en ese Dios que estaba dispuesto a arriesgar su vida y tener estos espías en su casa para que Dios la salvara y para ayudar al pueblo de Dios. Su fe se demostró por medio de sus obras y le confió su vida completamente a este Dios. Su obra simplemente lo comprobó. Ahora, es interesante que Santiago aquí usa dos ejemplos. Usa a Abraham, el padre de la nación de Israel, un hombre, un judío que era amigo de Dios, que tenía mucho conocimiento de Dios. ¿Cómo fue salvo él? Por fe. ¿Cómo sabemos? Por sus obras. Después hablamos de una ramera, una gentil, una persona que no tenía mucho conocimiento de Dios. Y ella también fue salva por fe. ¿Y cómo sabemos que fue genuina? Por obras. Lo que nos hace aquí que nos da un contraste. No importa si eres Abraham o si eres Rahab. No importa si tienes muchísimo conocimiento o poco conocimiento. Cuando tú pones tu fe en Jesucristo de verdad, tus obras van a comprobar eso y van a justificar delante del hombre que tu fe es genuina. Entonces, versículo 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Tú ves un cuerpo ahí que tiene 2, 3 días muerto, no puedes decir, mira, todavía están vivos, todavía están vivos. No, el espíritu ya se fue de ese cuerpo ya no tiene vida. Y Santiago usa este ejemplo para decir, así una persona que declara ser salvo, declara ser hijo de Dios y no se le ve ninguna evidencia, ningún fruto, su fe está muerta como un cuerpo que en su espíritu se le ha ido. La enseñanza de aquí es esta. No importa cuándo aceptaste a Cristo, no importa qué eras antes de aceptar a Cristo, el momento que tú pusiste tu fe en Cristo, tu fe genuina se va a ver por tus obras, por tu deseo de seguir a Dios. Nos dice Efesios 10 que somos salvos para buenas obras. Dios tiene un plan para nosotros. Dios quiere cambiar nuestra naturaleza, quiere cambiar nuestro vocabulario, nuestras costumbres, nuestras prioridades, nuestra vestimenta, nuestros pensamientos, todo lo que somos, Dios lo cambia cuando entra a morar en nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dice? Pues yo ando bien mal, pastor, yo creo que no soy salvo. Si usted tuvo un momento que aceptó a Cristo y cambió, y usted sabe lo que se sentía, querer cambiar y querer ser hijo de Dios y querer vivir para Él y querer estar en la iglesia y querer leer su Biblia, simplemente ahora se ha alejado del Señor. Eso no significa que usted no fue salvo, significa que anda como un hijo rebelde, lejos de Dios y necesita regresar.
Pero si usted hizo una profesión de fe algún tiempo en alguna iglesia, algo emocional, quizás alguien te presionó a orar una oración y no sabías ni lo que estabas haciendo y ahora le dices a todo mundo que eres salvo porque alguien te dijo, felicidades, eres salvo. Pero tú ni sabías lo que estabas haciendo y ahora estás batallando para cambiar y no sabes por qué no quieres crecer y por qué las cosas espirituales no te nacen. Quizás tú debes de evaluar si esa fe fue genuina. Habla con tu pastor, habla con algún líder espiritual en tu vida y usted necesita estar seguro que usted realmente ha confiado en el Señor Jesucristo, porque el que realmente tiene fe genuina se ve por sus obras. Demostramos nuestra fe por nuestras obras. Si usted es salvo, hermano, viva una vida que agrade al Señor. Es la única manera de mostrar nuestra fe al incrédulo, al que necesita el Evangelio. Puede ver a Cristo en nosotros cuando vivimos para la gloria de Dios. Dios le bendiga. Disfrute el resto de su día.